Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy vamos a hablar del canon bíblico, del canon concretamente del Nuevo Testamento. Y vamos a utilizar este libro, Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios. Hay muchos, pero este está muy bien. Laureano Benítez Grande Caballero, por si lo queréis. Bueno, ¿en qué consiste? Un texto de la antigüedad hay que analizarlo científicamente, con los métodos, con el mismo método que se analiza cualquier texto de la antigüedad. Entonces, hay fundamentalmente tres pruebas que se le hace: la prueba bibliográfica, la evidencia interna y la evidencia externa. Hoy vamos a hablar solamente de la prueba bibliográfica, que consiste en que, ¿cómo sabemos que el Evangelio, que el Nuevo Testamento que me ha llegado a mí, es el mismo que había hace 2000 años? Vale, entonces hay dos parámetros básicos. Esto vale para el Nuevo Testamento y para cualquier texto de la antigüedad. Dos parámetros básicos muy lógicos. Primero, como no existen los originales, la mayoría de estos son copias, no existen los originales, entonces lo que se hace es, las copias que tenemos, saber primero cuántas son, y segundo, si es la cercanía al evento, al original, porque si son muy poquitas copias las que tenemos y están muy alejadas del original, pues la prueba bibliográfica no la pasa, o la pasa por los pelos. Ya veremos que otros sí la pasan, y sin embargo el Nuevo Testamento se ponen así a analizarlo. Bien, tenemos por un lado el número de copias, el número de manuscritos, etcétera, el número de copias que tenemos, y la cercanía o lejanía del original. Antes de entrar con el Nuevo Testamento, vamos a ver, aplicando esta prueba bibliográfica, por ejemplo, qué pasa con otros textos de la antigüedad, más o menos conocidos. Hay más, pero yo voy a dar solamente unos ejemplos. La historia escrita por Tucídides, que vivió entre el 460 y el 400 a.C., la conocemos solamente por 8 manuscritos. Y me diréis, bueno, pero si estaba muy cerquita de Tucídides, pues datan del año 900 después de Cristo esas 8 copias, 1300 años después. 8 copias y 1300 años después de Tucídides. No está mal. Aún así nadie dice nada de la historia de Tucídides. Vamos con otra. Aristóteles escribió su obra poética, conocida de Aristóteles, que data del 1100 después de Cristo, la más antigua copia que tenemos de ella. Es decir, que entre la copia original transcurrió nada menos que 1400 años. Seguimos. Entre la fecha de origen de los escritos de Platón, año 300 a.C., y la fecha de la copia más antigua que tenemos, año 900 después de Cristo, 1200 años. Voy a repasar un poquito. Tucídides, 1300 años después, solo 8 copias. Aristóteles, 1100 años después. Platón, 1200 años después. Vemos que siglos y siglos. Julio César, la guerra de las Galias, también un texto antiguo muy conocido. Entre el 58 al 50 a.C. se escribió. La versión que conocemos solo tiene 9 o 10 manuscritos escritos casi 1000 años después. Bueno, baja un poquito, de 1200, 1300, 1000 años después. ¿Qué pasa ahora con los textos del Nuevo Testamento?
Pues que en lugar de 8, 9, 10, etcétera, tenemos casi 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento en la lengua original griega. Casi, repito, 5.000 manuscritos en la lengua original griega. Y si a esta cantidad le añadimos los ejemplares entre los siglos II y IV, traducidos a otros idiomas, alcanzamos la increíble cifra de 24.000. 5.000 en griego y 24.000 en otros idiomas entre los siglos II y IV. Lo cual convierte al Nuevo Testamento, pero por goleada, pero abultadísima, en el texto de la Antigüedad más documentado y mejor documentado, y que mejor pasa la prueba bibliográfica. Recordemos, número de copias de manuscritos, 25.000 contra 8 o 10 de estos que acabamos de citar. Veremos que el segundo, después del Nuevo Testamento, es Platón, que tiene 600. Entonces, esta prueba, el Nuevo Testamento la pasa por goleada. Pero, ¿qué pasa con la cercanía tenemos un dato, solamente el número, 5.000 en griego y 24.000 en otros idiomas. Pero si estuvieran muy alejados de Cristo, pues podríamos decir, bueno, hay mucha distorsión. Pues los expertos, que cada vez se van afinando más en esto de la cercanía, afinando, en el caso del Nuevo Testamento no es de siglos, es de años. Los expertos dicen que, como mucho, pues ya los evangelios estaban en los años 50, 60, antes de excepto los sinópticos me refiero, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y el de Juan 90, 100 como mucho, en el año 90. O sea, estamos hablando de, en lugar de siglos, décadas. O sea, en lugar de los siglos, que nadie discute, porque esto es otra cosa que solo pasa con Cristo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Si en lugar, por ejemplo, de la sábana santa, que fuera la sábana que envolvió la momia de Tutankamón, o de Napoleón, o de cualquier otro personaje histórico, nadie dudaría de eso, ni se le harían las pruebas que se le hacen. Pero como es de Cristo, hay amigo. Lo mismo con el Nuevo Testamento. Nadie duda de Tucídides, nadie duda de Platón, nadie duda de Julio César, nadie duda de Aristóteles, porque sí, pero todo el mundo duda del Nuevo Testamento porque no es ni Platón, ni Aristóteles, ni Tucídides, ni Julio César, es Cristo, y hay amigo ahí, sí que no lo podemos consentir. De tal forma, los expertos dicen que si descartamos, con estas pruebas avasalladoras, si descartamos la prueba bibliográfica para el Nuevo Testamento, no podemos tener ningún texto de la Antigüedad, tenemos que descartar todos los textos de la Antigüedad, que hasta ahora hemos dado por válidos. Es decir, el Nuevo Testamento pasa con goleada esta prueba bibliográfica comparando los textos del Antiguo Testamento con otros textos de la Antigüedad. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si comparamos esto con los creadores de otras religiones? Pues, por ejemplo, con Confucio, pues más de 400 años, los textos fundamentales de Confucio se alejan más de 400 años después de Confucio.
y dudan si realmente vivió. O sea, hay gente que dice que no existió, otros que sí, pero aún así los textos fundamentales 400 años después. ¿Qué pasa con Buda? Pues 500 años después de su muerte, cuando el budismo ya estaba ampliamente difundido, pues es cuando aparecen las fuentes de la doctrina de Buda, 500. No estamos hablando de décadas como ocurre con Cristo, que por cierto, en esas décadas había gente que todavía vivía cuando se escriben los evangelios. Por lo tanto, podían decir, eso es mentira, eso es falso, la tumba vacía, etcétera, un montón de cosas. Por poner otro ejemplo, pero vamos, es volver a redundar en lo mismo. Lao Tse, otro fundador de otra filosofía, religión, ni siquiera, o sea, vivió, fue en el siglo V antes de Cristo, y su famosa obra Tao Te Ching solamente se le atribuye su autoría a partir del siglo I después de Cristo, es decir, 600 años después. Y así lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Nuevo Testamento arrasa en cuanto... Estos son pruebas científicas. Estos son lo que utilizan los historiadores serios. Hay más textos antiguos, pero no quiero aburriros. Son las pruebas que utilizan para saber si un texto pues pasa o no a la prueba bibliográfica. Faltan dos pruebas, la de evidencia interna y la evidencia externa, que las veremos en otros vídeos. Pues ante esta prueba, el Nuevo Testamento no debería tener ningún problema, pero los tiene. Pero los tiene no por la prueba científica o historiográfica, sino los tiene por prejuicios. Porque si estos datos que acabo de dar para el Nuevo Testamento los doy para otro texto de la Antigüedad, no hay nadie que le ponga ninguna pega. Nadie. Porque es que estamos hablando de 5.000 en griego, 25.000 en otras. Si desapareciera el Nuevo Testamento, se podría inscribir con los diferentes textos que han aparecido, que se conocen del Nuevo Testamento. Prácticamente todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, científicamente, historiográficamente, no hay ningún pero. El pero es por prejuicio y por ideología, y porque uno tiene que no creer a la fuerza en Cristo y le tiene que poner todas las pegas del mundo mundial. Pegas que solo se ponen para el Nuevo Testamento, no para los textos, insisto, que es importante esto saberlo y que los cristianos lo sepamos para saber defender nuestra fe y nuestras fuentes. Ningún historiador que se precie duda de la historia de Julio César, ni de Platón, ni... La Ilíada me parece que es, lo he dicho de memoria, la Ilíada es el segundo con 600, de 25.000 a 600. Creo que es la Ilíada, lo digo de memoria. Y de ahí para abajo. Pero nadie duda, los historiadores. Sin embargo, de Cristo, del Nuevo Testamento, sí, porque se trata de Dios. Y admitir eso, es tremendo. En otro vídeo hablaremos de otras pruebas, porque tenemos que estar preparados ante las mentiras. Esto es ciencia y nuestra fe se basa en la razón, en la realidad, y no en mitos, ni hablaremos otro día de mitos, ni mitos ni falsedades. Esto es comparar textos y pasar por el tamiz
de una prueba, en este caso la prueba bibliográfica, con el número de manuscritos que nos encontramos y con la cercanía a la fuente original. Hemos visto que el Nuevo Testamento, vamos, apabulla, pero siguen teniendo problemas, desde luego no científicos ni historiográficos, sino ideológicos. Venga, si os ha gustado este vídeo, compartirlo, porque hace falta mucha formación y mucha información para que no nos dejemos tomar el pelo por gente que normalmente no sabe de estas cosas y dice lo primero que se le ocurre, o que ha visto por un programa de Telecinco a alguien decir, o de La Sexta, que no ha leído el Nuevo Testamento en su vida, y nosotros nos creemos y nos dejamos apabullar. Tenemos que formarnos y estar preparados. Venga, que Dios os bendiga.